Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la última sesión del día y contamos en la mesa a mi derecha con don Luis Manuel Ruiz Blanch, inspector de Hacienda en excedencia, y doña Milagros Gómez Arévalo, vocal del Consejo Asesor del REAF, y el que les habla, Miguel Ángel Crespín García, también vocal del Consejo Asesor del REAF. La última ponencia que vamos a tener con el título Principales obligaciones de auditores contables, externos y asesores fiscales, después de las modificaciones en la normativa antiblanqueo. Bueno, pues les dejo sin más con el ponente. Bien, bueno. Sí. Luis Manuel Ruiz Blanch es licenciado en Derecho, funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado en excedencia, actualmente abogado en ejercicio y socio director del bufete Ruiz Blanch Abogados, habiendo tenido anteriormente responsabilidades como inspector adscrito al Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales y las infracciones monetarias del Banco de España, director del Servicio de Vigilancia Aduanera, jefe de la Unidad de Investigación Tributaria de Galicia, es presidente de la Asociación de Especialistas en Prevención del Blanqueo de Capitales y las Infracciones Monetarias y miembro de la Subcomisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía de España. Tiene la palabra Luis Manuel Ruiz Blanch. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la institución por invitarme una vez más a hablar con vosotros y muy especialmente por dejarme intervenir después del tostón del IVA, que es un rollo tremendo, lo que me va a poner mucho más fácil y refrescante hablaros de lo que voy a hablaros. A pesar de que José María es un brillante ponente, buen amigo además, pero en fin, la materia no se presta mucho. Yo creo que para final de una jornada está muy bien esto, porque como vais a ver, tiene algunos componentes folclóricos, en un cierto sentido. Que al final no sé si nos reiremos tanto cuando oigamos lo que vamos a decir. Pero bueno, la primera noticia es muy buena, hay un par de noticias buenas y otras muchas malas. La primera es muy buena porque estáis ganando 60.000 euros en este momento, lo cual es una cosa muy de agradecer. La norma sanciona la falta de formación en la materia con 60.000 euros. Por tanto, la cuota es muy barata en este congreso si consideramos que nos podemos ahorrar un dinerito con el certificado de haber asistido a una jornada de formación en esta materia. La segunda noticia buena es que, como me gusta a mí siempre decir, en esto mi despacho tiene poca competencia. Hay mucho terreno todavía por hacer y mucho más el que va a venir, ¿no? Es decir, la materia de la prevención del blanqueo es todavía una gran desconocida y hay demanda de servicios profesionales en este campo. Por tanto, y aunque esto sea tirar piedras contra mi tejado, hay también trabajo para los asesores fiscales, para los contables, para los auditores, para cualquier profesional que dentro de un orden pues, pueda hacer labores, sobre todo de experto externo, una labor que hoy desempeño con mucha intensidad en mi organización y me permite pues, llevar una vida digna, por lo menos. Bueno, las malas van vinculadas con la reforma que viene, que no ha hecho más que agravar nuestra situación e imponernos nuevas obligaciones personales como profesionales, lo vais a ver ahora. El título de mi intervención tiene, digamos, dos componentes. Uno, la referencia a las obligaciones de los profesionales, que son muchas y muy extensas. Y otro componente que está relacionado con las reformas legales recientes. En principio, mi idea era haberme centrado en las reformas legales, pero es verdad que puede ocurrir que, bueno, pues en la sala haya algún profesional que no tenga todavía un conocimiento, por lo menos general y básico, de la materia, porque, en fin, como otros ámbitos de cumplimiento, pues deja en mucho sentido que desear a nivel profesional, ¿no? Y lo digo como abogado y perteneciendo a un colectivo que tiene un cumplimiento muy deficiente en la materia, ¿no? Por tanto, he desdoblado la presentación en dos partes. Una primera en la que voy a hablar muy rápido, porque no tengo mucho tiempo, de las obligaciones de los profesionales, y una segunda en la que voy a centrarme en las modificaciones legales. Empiezo por la primera parte, y la primera parte necesariamente contiene una referencia normativa. Estamos en un periodo de producción normativa, claramente, porque se acaba de aprobar un decreto ley en el mes de agosto de este año que reforma la ley nuestra de la prevención del año 2010. Hay ya en vigor una quinta directiva aprobada en mayo de 2018 que está pendiente de transposición, y hay ya incluso un borrador de sexta directiva que no lo tenemos nadie, pero que parece que existe y que está por ahí pululando. Por tanto, tenemos como novedades normativas importantes este decreto ley, el 11/2008, y tenemos además 2018, y tenemos además
pues la publicación reciente por parte de Tesoro de un periodo de información pública para la reforma legal que va a incorporar la quinta directiva. No sé si tendremos tiempo de comentar un poco sobre la quinta directiva. Intentaré que al final de la tarde tengamos por lo menos unos minutos para comentar sobre ella. Aquí tenéis un poco el cuadro normativo. Empiezo siempre por el GAFI, que me gusta mencionarlo, porque el GAFI hace recomendaciones que son muy importantes, inspiran las normas españolas. No voy a centrarme en las normas, porque ya de normas habéis hablado mucho durante la tarde, me parece. Voy a ir más bien a la regulación concreta. Aquí veis el cuadro temporal de las reformas que ha habido, todo inspirado por esas 40 recomendaciones que veis ahí, que bueno, ya son del año 89 y han sido revisadas de modo sucesivo, y por la denominada tercera directiva que nos ha regido hasta la aprobación de la cuarta directiva, que la veis ahí, que es la que está aprobada en el año 2015, en mayo de 2015, la 2015/849. Que tengáis una pincelada de cuáles son las normas que nos rigen ahora, cuarta directiva ya transpuesta por este decreto ley, y la quinta directiva que está pendiente de un desarrollo normativo en nuestro ordenamiento. Bueno, esta es la norma vigente. Yo, como soy un pesado, no le he mandado a Monse el material hasta el final, pero bueno, he intentado que las normas las tengáis colgadas. Además de lo que veis en pantalla, hay una directiva reciente de noviembre sobre el delito de blanqueo de capitales. No vamos a hablar del delito porque es un tema que no nos interesa. Ya me dijo Luis de Lamos en un momento que el REAF no admite blanqueadores ni asesores que se dediquen al blanqueo de dinero de la droga. Por tanto, el delito en sí nos interesa mucho menos, pero sí deciros que ya existe una directiva que va a orientar la norma penal. La norma penal que luego es antecedente de las obligaciones preventivas que nos impone a los profesionales y al resto de los sujetos obligados. Bueno, nosotros estamos dentro de un paquete de profesionales. Estas normas son de 2003. La primera reforma que se produce y que incorpora a los profesionales proviene del año 2001, la directiva que modifica la 308/91, y la norma se incorpora a la ley en el año 2003. Fijaros, a nivel reglamentario, en el 2005 se nos regula ya como sujetos obligados. Por tanto, 13 años han pasado desde que por primera vez se menciona a los profesionales como sujetos obligados en esta materia. Ya va lloviendo, ¿no? Va lloviendo. Y fijaros el alcance que tiene hoy, desde el punto de vista de los profesionales, las obligaciones, digamos, el grupo de sujetos obligados. Abogados, procuradores y otros profesionales del derecho, notarios registradores, auditores de cuenta, contables externos y asesores fiscales. Este es el cuadro que tenemos o que teníamos hasta que el decreto ley del mes de agosto ha incorporado otros profesionales u otras actividades que realizan los profesionales y que nos someten a cumplimiento. Fijaros, esta es la famosa letra O del artículo 2.1 de la Ley 10/2010. Una letra de enorme polémica y que, bueno, pues os voy a dar una opinión personal al respecto y, bueno, también deciros que estamos trabajando desde la responsabilidad que tenemos en el ámbito del Consejo de la Abogacía para que este dislate normativo se corrija, pues poniendo sentido común en la fase de enmiendas en las que se encuentra el decreto ley, la transposición, la conversión, la tramitación del decreto ley en ley ordinaria que está en este momento en el Parlamento. El Consejo General de la Abogacía ha presentado enmiendas muy recientemente, porque fijaros, esto que transcribe en términos similares, no exactos, la cuarta directiva, hace referencia a un tipo de servicios que en la Unión Europea se prestan de un modo profesional, que es el servicio de testaferro, o prestanombres, también llamado en otros ámbitos, ¿no? O dicho de otra manera, la directiva está pensando en los servicios de carácter fiduciario, mucho más cerca de la figura de los trusts y de las fundaciones alemanas y de ciertos instrumentos de patrimonio sin personalidad jurídica que tienen una utilidad semejante a alguna fiducia. Está pensando en eso. Y la cuarta directiva, cuando habla de los que prestan servicios a las sociedades, está pensando en esa figura, no en otras figuras de profesionales. Entonces, cuando la norma dice secretario de una sociedad, sabe que en algunos países existe esta figura, el secretario de una sociedad, que en España no existe. Hay un secretario de un consejo de administración cuando lo hay, pero no hay secretario de una sociedad. El propio texto de la directiva habla del accionista nominal interpuesto. Pues estos servicios que se pueden prestar por interposición legalmente en algunos países de la Unión, el servicio de secretaría, de dirección,
incluso el de socio por interposición. Eso existe en algunas jurisdicciones y la norma lo considera una actividad de alto riesgo y por eso exige la creación de un registro específico. Fijaros que la cuarta directiva, al regular esto, nos equipara esta letra O a las plataformas de juego online o a las entidades de pago que efectúan el pago de cheques. O sea, nos ubica en un ámbito de exceso de riesgo que solo puede justificarse cuando la actividad presenta riesgos evidentes. El ser testaferro profesional de un inversor en una sociedad mercantil es una actividad de indudable riesgo que debe estar sometida a un control. Si el compañero profesional decide actuar por cuenta de, como dice actualmente la redacción de la norma, por cuenta de un tercero como director de una compañía, lo está haciendo por interposición, sabe que su falta de inscripción en este registro puede ser considerado desde el punto de vista de su responsabilidad, incluso penal, como un agravante. O sea, la norma quiere localizar e identificar este tipo de agentes registrados que existen y están registrados en diferentes países de la Unión. Esa es nuestra lectura y por eso nuestra propuesta es muy sencilla. Es interponer en las funciones de dirección o en las funciones de asesoría de una compañía, la asesoría eso no tiene encaje ninguno, pero como a los directivos o secretarios, fiduciarios o por interposición. Diga usted, secretario por interposición. Y creemos que es la única lectura válida de esta letra que ha incorporado a la Ley 10/2010. Lo sentimos por nuestros compañeros registradores y notarios que, bueno, pues seguramente verán en este artículo una carga de trabajo adicional muy interesante para su colectivo profesional, pero creemos que no tiene ningún encaje, tal y como se plantea. No tiene ningún encaje. La propia directiva incluso dice, cuando habla de estos profesionales, dice que no estén ubicados en otras letras de la directiva, o sea, en nuestro caso, pues en la letra M o la letra ñ de los letrados, ¿no? Por tanto, incluso considerando el texto de la directiva, pues parece que hay un régimen diferenciado para este tipo de profesionales. Uno puede pensar, ¿qué utilidad tiene que un fiduciario británico esté inscrito en un registro de español? Pues tiene una utilidad, porque la idea que tiene la quinta directiva, que la cuarta debía haber desarrollado ya, es que los registros europeos se estén interconectados. Es decir, que yo soy asesor fiscal de una persona que administra un patrimonio inmobiliario importante en España y que es británico, y yo podría tener acciones de verificar si este señor es el fideicomisario de un trust británico o es un agente que actúa en representación de una compañía que a su vez pertenece a un tercero, es decir, si es un interpuesto en el ejercicio de su actividad profesional regulada. Esta es la lectura que a nuestro juicio debería prosperar. Y no voy a detenerme más con esto, en la final, si queréis, en el debate, pues vemos un poco las posiciones que existen. Desde luego, el otro día tuve la oportunidad de asistir a una sesión con un alto cargo de Tesoro y le pregunté si un asesor externo en temas medioambientales tiene la obligación de darse de alta en el sistema a efectos de estar sujeto a la normativa de prevención. Y claro, la respuesta no me llegó porque no tenía respuesta al funcionario al que le dirigí esta pregunta. Los términos de la ley, como está redactada hoy, nos llevarían a que un asesor en temas informáticos debería estar dado de alta en el sistema como sujeto obligado de prevención, con lo que todo eso conlleva, que es lo que vamos a ver inmediatamente. Antes de entrar en las obligaciones concretas, un paso breve por el secreto profesional, que es un tema muy sensible. Los abogados estamos peleando por el secreto profesional y lo queremos proteger incluso teniendo un órgano centralizado de prevención, un órgano que haga una labor previa de análisis de las comunicaciones que se van a cursar al servicio ejecutivo y esa labor pues determine si esa comunicación viola o no el secreto profesional, que en el caso de la abogacía es sacrosanto, con una respuesta penal al que lo incumple. O sea, es una obligación de un rigor absoluto por razones obvias. Los asesores fiscales, contables y auditores habéis estado dentro del artículo que protegía el secreto profesional, igual que los letrados. Lo habéis estado en la Ley 1993. Fijaros, en esta ley. No se ve, joder, pues por el color que he elegido, que es un desastre, en esta ley. Mirad, en esta ley estabais incorporados dentro del párrafo de la protección del secreto profesional cuando determináis la posición jurídica, dice la norma, de vuestros clientes. A pesar de que os habéis caído de esta previsión, la cuarta directiva dice, y os menciona también dentro de ese colectivo, que cuando lo que hace es que está defendiendo a su cliente en el ámbito de un procedimiento comprobador o en el ámbito de un procedimiento con relevancia sancionadora, ese profesional no puede revelar los datos de su cliente porque estamos violando principios penales y constitucionales básicos vinculados con la defensa
de los derechos de todos los ciudadanos. No declararse culpable, derecho a una defensa, derecho a que, en fin, a que no declarar contra uno mismo, etcétera, etcétera. Es una barbaridad jurídica pretender que el asesor fiscal que está asesorando a un cliente en un procedimiento inspector deba tener una sola obligación vinculada a esto que pueda, a su vez, trascender al procedimiento inspector y suponerle un agravamiento de la responsabilidad de nuestro cliente. Eso no tiene ni pies ni cabeza. No voy a ir mucho más allá. Los abogados nos defendemos diciendo que todo lo que el asesor jurídico ve hacia atrás y en todo lo que se pronuncia hacia atrás sobre el cliente no puede haber nunca un deber de comunicación. Es decir, siempre que hacemos una labor de mero asesoramiento de las consecuencias jurídicas de lo que un cliente ha hecho, hasta ahí nosotros no tenemos ningún deber de comunicación. Cosa distinta es que demos un paso más adelante y hagamos otras cosas para el cliente. Ahí ya los temas se tuercen y cambian. Ya ahí tenemos otras obligaciones. Pero en principio que sepáis que entendemos por una interpretación razonable de la norma que los asesores fiscales también y los auditores también tenéis deberes, o imaginaros que os incorporáis a un equipo como economistas forenses pericial de un asunto de un cliente. ¿Quién puede pretender que tengáis obligaciones de comunicación si vuestra labor es hacer una pericial en defensa en un proceso penal de un cliente? Eso carece de todo sentido jurídico. Bueno, voy rapidito. Esto es lo que hay que hacer. Algunos ya, incluso alguna vez lo han pensado en hacer, e incluso algunos lo han hecho. Este esquema es tan sencillo como lo que veis y hay que empezar a familiarizarse con términos como la diligencia debida, el conocimiento del cliente, la detección de operaciones sospechosas. Claro, sospechosas. ¿Somos policías? Sí. ¿Nos pagan por ello? No. ¿Qué nos pasa si no actuamos como policías inteligentes que nos sancionan? Es decir, el Estado nos ha impuesto cargas sobre el cliente, cargas que deberían corresponder al supervisor, a la autoridad policial, pero que se nos ha quedado en nuestro nivel. Tenemos que ver si el cliente lo que hace con nosotros es coherente con su actividad económica, si lo que hace no es anómalo o inusual, si podemos ver una explicación económica lógica a su comportamiento. Y la norma nos dice que lo midamos y que en el caso de que veamos algo extraño, examinemos la operación del cliente y veamos si hay motivos para comunicar a la autoridad financiera las operaciones. La norma no nos dice que encontremos al narcotraficante. Eso no lo dice en ninguna parte. No buscamos narcotraficantes. Lo que buscamos es anomalías en el comportamiento del cliente, lo que buscamos es incoherencias económicas en lo que vemos del cliente y lo que dice ser y a lo que dice dedicarse. Desde esa atalaya que tenemos los que nos dedicamos a la asesoría fiscal, pues hombre, tenemos que ver si esa inversión, ese préstamo, esa cantidad que viene de fuera, tiene una coherencia o una explicación dentro de la actividad económica declarada del cliente. Hay que pasar un primer filtro que es la diligencia debida. Y la norma luego nos dice, después de eso, de que el cliente se ha identificado plenamente, usted sabe quién es, si es una sociedad mercantil, le pregunta a usted quién es el propietario, persona física última de esta compañía. Y no se conforme con que le digan que es otra sociedad o una segunda sociedad por encima de la que usted está en su despacho, no. Hay que saber qué persona física está detrás, quién es el titular real. Y después de eso usted verifique las operaciones de su cliente y vea su coherencia con su actividad económica, con lo que él dice tener o lo que puede llegar a tener. Establezca un sistema de alertas. Tiene usted, como asesor fiscal, que difundir entre sus empleados una relación de operaciones sospechosas. Esa es una obligación que nos impone la ley. Si usted ve en el comportamiento del cliente esto, esto y esto, usted debe comunicárselo al titular de despacho que tomará decisiones al respecto. Hay que difundir una relación de operaciones sospechosas a nuestros empleados. Y hay que establecer una política de admisión del cliente. Si no encuentro una explicación razonable a lo que el cliente me dice, si no puedo identificarle con una cierta tranquilidad porque es una sociedad con acciones al portador y tengo dudas razonables de quién puede ser el propietario último, la norma dice, en ese caso usted no puede entablar relación de negocio, no puede iniciar su relación de negocio, no puede contratar este señor sus servicios porque usted no puede aplicar la diligencia debida o aprecia circunstancias sospechosas en el comportamiento del cliente. Esto es lo que va a ocurrir normalmente. El asesor fiscal, el contable, va a iniciar la relación de negocio con el cliente y las operaciones posteriores, ese seguimiento continuo al que la norma nos obliga, nos va a llevar a apreciar en algún momento, nos puede llevar a apreciar circunstancias sospechosas. Y, por tanto, lo que va a ocurrir normalmente es que no entablemos esa relación de negocio, sino que tengamos que poner fin a él una vez llega el conocimiento de los hechos, de las circunstancias sospechosas.
Claro, me miréis como diciendo, ¿y cómo voy a perder a mi cliente? Claro, que es lo peor de todo, porque el cliente hay que salvarlo como sea, ¿no? Yo en este momento siempre digo que lo que hay que hacer es cobrar siempre antes de poner fin a la relación del negocio. Hay que cobrar los honorarios y luego poner fin inmediatamente. La norma dice, hombre, si usted mantiene la relación de negocio para mejorar la investigación, pero me lo dice inmediatamente, pues le dejo que se mantenga ahí. Hay algunos escenarios en los que la norma motivadamente nos va a permitir continuar con esa relación de negocio. Si con todo y con eso soy un valiente y me decido a comunicar, os quiero decir que no te da ningún ataque de nervios, ni te da una esquizofrenia el comunicar una operación. Yo he comunicado alguna y no tuve ningún síntoma raro, ¿eh? Es decir, esto de la comunicación tampoco está pensado para que ajusticiemos al cliente, ni podamos tener esa percepción, ¿no? El servicio ejecutivo, si el cliente era malo o malísimo, lo va a identificar, porque el servicio ejecutivo tiene medios para saber si nuestro cliente está en alguna lista de investigados malos malísimos, ¿eh? Y solamente se va a judicializar el tema si el cliente tiene problemas de verdad. Y si hemos admitido un cliente que tiene problemas de verdad, a lo mejor que podemos hacer es comunicarlo para quedarnos tranquilos, porque esa comunicación nos va a eximir de toda responsabilidad, ¿eh? Por tanto, yo vendo el producto, predico en el desierto, me gusta a mí siempre intentar convencer de que esto de la comunicación no es algo tan terrorífico, ni es que estamos delatando al cliente, ni nos tiene por qué temblar el labio, no nos van a partir las piernas ni nos va a pasar nada. Lo que va a pasar es que si el cliente era muy malo, seguramente nos habremos librado de una posible responsabilidad de carácter penal incluso, como veremos al final. Pues si me animo, comunico. Hay un modelo de comunicación. El SEBLAC tiene en la página web un modelito que se rellena y se manda por correo al Banco de España, por un correo certificado allí con un poquito de cuidado, y se comunican las operaciones sospechosas y se aporta documentación de la relación con el cliente, ¿eh? Lo que veis arriba, la comunicación sistemática, arriba a la derecha, no nos afecta porque está prevista solo para entidades financieras y además se basa en límites totalmente objetivos. Voy rapidísimo, lo siento, pero no tenemos más remedio. Bueno, la norma dice, identifique bien a su cliente. La presentación esta que he hecho es una versión rápida de la que tenéis, la que espero que os hagan llegar de alguna manera, porque la he mandado un poco tarde, pero bueno, la presentación completa es muy útil, porque podéis utilizarla incluso para elaborar una pequeña guía de funcionamiento, si la tenéis ya establecida en vuestro despacho. Tiene cosas muy útiles. Esto que estoy haciendo es solamente el esquema de la presentación, porque no me da tiempo a verlo todo, pero sí me gustaría por lo menos dar un repaso, como os decía, a estas obligaciones básicas. La norma dice cómo identificar al cliente y hay que hacerlo bien. Y dice formal. El inspector del Banco de España, cuando llega a nuestro despacho, lo que le interesa es lo formal. Le interesa, es muy difícil que se nos sancione porque no apreciamos circunstancias sospechosas en la conducta del cliente y tal, que traía este dinero, que traía este otro. No. Se nos sanciona porque no hemos conservado la copia del DNI del cliente, ¿eh? Todo el cumplimiento en materia de prevención está fundamentado en la constatación documentada y formal del cumplimiento de las obligaciones. Conservaré copia de los documentos, las conservaré durante 10 años y además, si viene el inspector, las tendré ordenadas las copias en una carpeta que le exhibiría al inspector, mi carpeta de cumplimiento en materia de prevención, ¿eh? Y además, si he preguntado en algún registro, en algún sitio, he hecho alguna indagación, procuraré conservar un registro escrito de lo que he hecho, porque el inspector del SEBLAC, si viniera, Dios no lo quiera, si viniera, lo que va a encontrarse, lo que nos va a pedir es las carpetas. ¿Dónde están las carpetas? Y va a muestrear nuestras carpetas del cliente. Por tanto, tenemos una obligación concreta y muy, muy concreta de documentar nuestra labor de diligencia debida. Fijaros, hay que identificar al representante adecuadamente, hay que ver quién es el propietario último, persona física, y tener un convencimiento a ese respecto. Hay que saber su actividad económica, lo cual en nuestro sector es fácil porque por la gracia de nuestros servicios normalmente sabemos bien a qué se dedica el cliente. Y luego hay que ver si el cliente no hace cosas raras, si el cliente no cambia su perfil durante nuestra relación profesional. Si de repente un cliente que hace operaciones comerciales, solo operaciones comerciales, pues empieza a cobrar todo por transferencias en cantidades importantes o viceversa, ¿no? Es que este señor que se dedica a prestar servicios profesionales cobra todo en efectivo e ingresa, veo en la contabilidad que está ingresando cantidades. En fin, seguimiento continuo de la relación con el cliente. La norma intenta facilitarnos las cosas y dice, bueno, si la entidad es una entidad cotizada, hombre, muchas gracias, no lo identifique usted. Bueno, en fin, si es una entidad financiera sometida a supervisión, no hace falta que la identifique. Muchísimas gracias, ¿eh? Pero, claro, si es una entidad pública, tampoco la identifique usted, o una sociedad pública. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿eh? Luego también, en algunas operaciones menores, el crédito al consumo hasta 2.500 euros, las tarjetas de crédito hasta 5.000 euros. La norma tiene el dinero electrónico hasta 250 euros. Tiene algunas normas límite por abajo,
de simplificación. Incluso la norma dice que hasta 1.000 euros en operaciones ocasionales no hay que identificar al cliente, 1.000 euros de retribución o de honorarios por nuestros servicios, ¿no? Hay algunos límites bajos, bajitos, y tienden ahí hacia abajo cada vez más, ¿no? Y tengo que tener una lista de no admisibles, claro. Tengo que hacer un peinado de mi cliente, que eso es muy importante y es gratis, ¿eh? Hay que peinar al cliente en la lista de sancionados, que es una lista que tenéis en la página web del Tesoro, la página de sancionados. Es una publicación de la Unión Europea gratuita que se recoge una serie de identidades de señores, muchos de ellos de Allende los Mares, con apellidos árabes, etcétera, pero otros con apellidos españoles, ¿eh? Entonces, eso hay que mirarlo. Por orden alfabético, es una especie de Excel, se ordena y se excluye. Y esa gestión, que es siempre positiva, hay que documentarla. Por tanto, no admito clientes de la lista de sancionados de la Unión Europea. No admito clientes de la lista de OFAC de Estados Unidos, que es la lista del Tesoro americano, que es más amplia, porque mete a los narcotraficantes y algunos parientes y allegados, ¿eh? No los admito. Y además, desde la reforma del año, de esta reciente reforma, tendré que tener mis cautelas sobre la presencia de un concejal de urbanismo entre mi cartera de clientes, ¿eh? Ojo al dato, ojo al dato. La Unión Europea, cuando inicia, esa que hemos visto, la directiva ya incorpora esto, en el 2006 ya se dice, cuidado con los políticos y tal, y luego, al principio decía la Unión Europea, no, los políticos de países africanos no democráticos, venía a decir más o menos, es decir, países tradicionalmente no democráticos. Esto ha ido evolucionando por el paso del tiempo y las circunstancias de la prensa, y ahora ya los políticos no solo son los de los países no democráticos, son de cualquier país, también de España. También los concejales de Murcia están incluidos en esta lista, ¿eh? Tenemos que verificar si nuestro cliente es una persona con responsabilidad pública. Si la operación de nuestro despacho es una operación normal, que no presenta elementos, digamos, adicionales de riesgo, el cliente me tendrá que firmar un papel en el que diga no soy político, no soy consejero de una comunidad autónoma, no soy director general de un departamento de una agencia tributaria, no soy alto cargo ni cargo electo en el sentido de la ley. Lo tengo que poner en una ficha, porque claro, ya habéis hecho una ficha para la protección de datos y otras para vuestros honorarios de temas deontológicos del colegio y tal y cual, y hay que incluir un párrafo de blanqueo o unos cuantos párrafos, ¿eh? Hay que tener una ficha de cliente. Eso vuestro REAF debería facilitaros un modelo para que tengáis una idea, ¿no? Tenéis que tener una ficha de cliente, un documento que sea el filtro inicial, porque el decreto del año 2014 que nos reguló dijo una cosa buenísima, y es que vale la declaración responsable con carácter general, o sea, no es para tanto. La declaración responsable es que yo no tengo que indagar, ya el tío firma ahí a qué se dedica y firma que no es político y ya tengo con eso bastante, ¿eh? Ficha de cliente, declaración responsable. No soy político y, ojo, no soy pariente, no soy ni ascendiente ni descendiente por consanguinidad, afinidad, ni soy cónyuge de un político y tampoco soy un afín a un político. Es decir, que tenemos algunos intereses económicos conjuntos. Político es director general para arriba, hasta los jefes de Estado. De director general en la Administración hacia arriba, para que nos entendamos. Luego, pues también, por supuesto, en el ámbito autonómico y en el ámbito local, concejales de ayuntamientos de más de 50.000 habitantes o capitales de provincia. Por tanto, ya tenemos un cuadro que la ley regula y dice los ministros, los parlamentarios, los altos cargos diplomáticos, los militares, no sé cuánto tal, los regula la ley y hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues he pasado este proceso de diligencia debida. Tengo un sistema en mi despacho por el cual le digo a mis empleados cuándo debo yo intervenir para ver si la operación se acepta o no, cuándo hay riesgos adicionales. He utilizado estas listas para ver si el cliente tiene algún elemento que haga necesaria la diligencia reforzada, ¿eh? Claro, si la diligencia es reforzada, dice la norma, si es un político, usted tiene que hacer varias cosas. Una, pregúntele por el origen de sus fondos, directamente. ¿De dónde viene esta operación para comprar este inmueble que asesoro en mi compañía, en mi asesoría fiscal? ¿De dónde viene el origen? Además, dice la norma, la decisión de aceptar al político la debe tomar un alto directivo de la organización. Dice, uno con jerarquía suficiente, con conocimiento de la exposición al riesgo, o sea, alguien que sepa de esto, ¿no? Y que tenga peso en la organización. Tiene que decidir si se acepta la operación o no, ¿eh? Y, claro, si la operación tiene algún elemento de riesgo, ya la declaración responsable no es suficiente. Hay que mirar en Google, hay que mirar también en las bases de datos que existen, que están en el mercado y que hay que comprarlas, porque cuando la operación tiene una entidad especial,
conviene verificar si lo que ha declarado en su declaración mi cliente es o no real. Y conviene ir a un registro de personas con responsabilidad pública que existen. Hay varias bases de datos en el mercado. Hay que comprarla y hacer una consulta. Eso es barato también, no vale mucho dinero. Es parecido a lo de Accessor y tal. Una consulta y punto, ¿no? Y luego, ojo, conserve usted los documentos durante un periodo de 10 años. Consérvelos. Consérvelos. Bueno, voy rapidísimo. Bueno, habíamos dicho que el cliente no tiene elementos de riesgo adicional, pero ha traído un fondo importante de Andorra. Un fondo importante de Andorra, y yo tengo unos criterios que si cuando los fondos de los clientes vienen de paraísos fiscales, aplico un examen especial a la operación. Y entonces le pregunto al señor, ¿usted tiene los fondos en Andorra? ¿Por qué? ¿Me puede usted justificar este origen? Pues no, es que mi abuelo y tal, la herencia, las clásicas herencias y tal. Bueno, pues veremos a ver si no lo creemos o no lo creemos, ¿no? Pero hay que demostrar al regulador, cuando venga a vernos, que hemos ido más allá, que hemos pedido pruebas de esa actividad económica que generó aquello, aunque sea de hace muchos años. Pero le podemos preguntar por su modelo 720, hay que hacer cosas, temas fiscales, presenten usted sus declaraciones, pero esto estará declarado. Esto del abuelo, el abuelo lo declararía, ¿no? En algún momento y tal, esas cosas, ¿no? Hay que hacer preguntas. Examen especial, dice la ley. Y, por supuesto, si no veo una explicación, corto mi vinculación con el cliente, la corto. Me abstengo de ejecutar la transacción, dice la norma. Y, por supuesto, comunico al Banco de España. Comunico a través del modelo F22 de la página, F19 de la página web del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo. Comunico y no le cuento al cliente que le he comunicado, no se me ocurre, porque es un motivo de infracción muy grave. No cuento ni al cliente, ni al vecino, ni al de al lado. Lo hago con mucha discreción, como corresponde a semejante comunicación. Hay un deber específico de confidencialidad. Luego, si además la Comisión de Prevención, el Banco de España, nos pide información de un cliente, cuando pregunta al Banco de España nos está dando información. Pero bueno, hay que colaborar, y hay que colaborar documentadamente. Y la norma dice que tenemos que tener un procedimiento para responder estos requerimientos que nos realiza la autoridad correspondiente. Esa comisión que veis ahí es la Comisión de Prevención de Blanqueo, que depende del Ministerio de Economía, presidida por el Secretario de Estado de Economía, y que maneja, en términos prácticos, la Subdirección General de Inspección y Control de Movimiento de Capitales de la Dirección General del Tesoro. O sea que realmente eso es la comisión, esa comisión que veis ahí. Bueno, claro, si yo comunico, hago los deberes y de buena fe me voy al Banco de España, el cliente no podrá venir a decirme, usted me delató y tal. No, yo cumplí mis obligaciones. El cliente no podrá venir a decirle, usted ha vulnerado el secreto de nuestro contrato, ha comunicado usted. No violamos tampoco la ley de protección de datos. Hay una clarísima protección normativa a las comunicaciones que evita responsabilidades de mayor nivel asociadas a ese trasiego de información. La normativa de prevención está intentando incorporar, además, cada vez un mayor intercambio entre sujetos obligados, para facilitar el cumplimiento en la medida en que podemos tener plataformas de intercambio de la información obtenida de los procesos de diligencia debida, los documentos de identidad de los clientes, las escrituras de constitución de las sociedades que son nuestros clientes, podemos tener un intercambio ahí. Incluso la norma permite intercambios cuando dos profesionales concurrís en una sola operación. Bueno, hay algunas posibilidades de intercambio al margen de la norma de protección de datos, incluida la reforma reciente y el agravamiento de las responsabilidades en esa materia. Estamos exentos de responsabilidad, lo veis al final. Bueno. Y claro, ¿qué pasa? Pues que para que nuestro regulador se quede contento y se crea que cumplimos, en algunos casos nos impone que formalicemos todo esto por escrito y que además mandemos una carta al Banco de España, que esto es lo peor. Pues claro, la carta al Banco de España hay que mandarla. Y si no la he mandado, estoy en falta. Fijaros, la norma dice lo siguiente. Esta es la única que vais a ver así con un poco más de desarrollo. Cuando la asesoría fiscal, la auditoría, tiene 10 o más empleados, o cuando tiene más de 2 millones de volumen de facturación o más de 2 millones de balance general, en esos escenarios hay que ponerse a escribir, hay que tener un informe de riesgos, hay que tener un manual de procedimientos internos, hay que mandar una carta al Banco de España identificando un representante de mi despacho ante la autoridad financiera, mandar una carta con sello, ahí a la calle Alcalá, con un sello puesto de entrada. Hay que tener un programa de formación, también hecho por escrito. Hay que someter el sistema a revisión del experto externo. Es una cosa que me parece muy prudente porque de eso a mí me da el pan. Hay que hacerlo, hay que hacerlo.
Si somos un monstruo, además, pues tenemos que tener otras cosas. Si ya tenemos 50 o más empleados o tenemos más de 10 millones de facturación o de balance, ahí ya hay que tener encima, además, un órgano de control y comunicación, que es un órgano pues, que está regulado en la norma, quién lo compone, a qué se dedica y qué es lo que hace, ¿eh? Y si ya somos galácticos del todo, tenemos que tener hasta una unidad técnica, que veis abajo, con 43 millones de activos o 50 millones de facturación, tenemos que tener unidades técnicas, que son un conjunto de empleados que se dedican exclusivamente a esto y al cumplimiento penal. No pueden hacer otra cosa, ¿eh? O sea, que ya nos pide la norma que dediquemos medios, estructura, ¿eh? Cuando tenemos una cierta dimensión ya nos piden estructura y medios para el cumplimiento, ¿eh? Esto es importante. ¿Quiere decir que somos 9 asesores fiscales unidos en la sociedad mercantil de profesionales y que además estamos en 1.900.000 euros de ventas, no tengo que hacer nada? No quiere decir eso. Quiere decir que lo que he contado hasta ahora hay que hacerlo. Y lo que me evito es tener un manual escrito de procedimientos, mandar un representante, notificar el nombramiento del representante, me voy a evitar la auditoría anual, me evito una serie de cosas, pero hasta ahora, diligencia debida, examen especial y comunicación es un deber generalizado, sea cual sea mi dimensión, sea cual sea mi dimensión. Esto es un tema muy importante, ¿eh? Bueno. Lo acabo de decir, hay que someter nuestro sistema, aun cuando tenemos esta dimensión, a un informe experto externo. ¿Quiénes son esos expertos? Cualquiera. No, la norma no exige más que conocimiento y experiencia y no pide titulación. No hay que ser del REAF, ni del registro de auditores, ni hay que ser abogados. No. Cualquier profesional puede ejercer la función de experto externo, ¿eh? Además, dice que si tenemos 10 o más empleados hay que hacer un control interno. O sea, estos son todos controles, externo y luego el interno, ¿eh? Y, por supuesto, tener una formación, que esta la exige con carácter general, ¿eh? La formación es lo que más se revisa en los procesos inspectores, os lo digo por experiencia, y lo que con más gravedad se sanciona, aunque parezca mentira, porque el regulador considera que si no está formado el titular de la actividad y no está formado su personal, esto no se cumplirá nunca, ¿no? Entonces, por tanto, es una obligación que se exige con especial rigor por parte del supervisor, que ahora está incluso mandando cartas y haciendo inspecciones a distancia a los sujetos obligados para que manden su programa de formación. Y están incluso habiendo expedientes porque lo consideran insuficiente, ¿eh? Bueno, la norma luego, pues claro, dice que hay que proteger a los empleados. El empleado que han comunicado la operación sospechosa no trasciende su identidad nunca en el proceso, ¿eh? Jurídicamente, la ley de prevención lo que dice es que los informes del Banco de España que van a los juzgados no son prueba válida en el procedimiento penal, es decir, hay que obtener la información por otras vías que no sea la comunicación de operación sospechosa, con finalidad precisamente de protección de este flujo de información. Y luego, pues, la norma, que va más allá de nuestro territorio, también impone normas de cumplimiento a las sucursales o filiales en el exterior. Haga usted unas políticas comunes que sean también aplicables en sus filiales y sucursales, ¿eh? Si tiene usted que adaptar, adapte, pero no puede usted dejar de cumplir lo esencial en las políticas de sus filiales y sucursales exteriores, ¿eh? Muchas excepciones a la protección de datos. Y ojo que esas carpetas que hemos formado cuando hacen referencia al examen especial, a esa indagación que hemos hecho sobre el cliente, tienen una protección alta. O sea, hoy estarían dentro de un umbral de medidas cualificadas de seguridad en materia de protección de datos, ¿eh? Bueno, todo obligaciones y todo cargas, ¿no? Esta es la parte estrella de la exposición porque, fijaros, lo que ha pasado es que el regulador nos ha dado café para todos poniéndonos unas sanciones enormes, ¿no? Han incrementado las sanciones en 100 veces, las sanciones por infracción grave, ¿eh? Hemos pasado de 150.000 euros para el máximo de la infracción grave a los 5 millones de euros. Fijaros lo que viene. Fijaros. Bueno, la norma dice, son infracciones leves, cualquier infracción que sea grave, que no sea muy grave y que haya sido de carácter aislado o que sea ocasional. Dice, ocasional o aislada. Claro, yo tengo las carpetas y me falta una de 10 carpetas en el muestreo del expediente del inspector. Me falta el documento de una de las 10. Pues si es un 10%, seguramente estaremos en el ámbito de la infracción leve. Todo el resto de incumplimientos que no sean infracciones graves, que no sean infracciones muy graves, que vamos a ver ahora, son infracciones graves, hasta 5 millones de sanción, ¿eh? Por cada infracción grave. No formarse, no tener manual, no tener representante, no comunicar, en fin. Por cada una, hasta 5 millones lo vais a ver ahora, ¿eh? Bueno, las muy graves están reguladas en la norma, son específicas. Hombre, si un empleado me ha comunicado algo y yo no lo he comunicado debiendo hacerlo, pues tengo una responsabilidad muy grave, ¿no?
Si no colaboro con la comisión cuando me pide información, también la tengo. O si le digo al cliente que le he pasado al Banco de España su caso, ese que es un tema muy grave. Tampoco debo insultar nunca al inspector, nunca, porque puede ser constitutivo de una infracción muy grave. Esto no es nada aconsejable, aunque nos vengan los nervios y tal. Y luego, pues, si no corregimos cuando se nos sugiere o si no tomamos las medidas de suspensión que nos piden, pues ahí tenemos también infracciones muy graves. Fijaros cómo son las sanciones. En las infracciones graves, fijaros que el asunto llega hasta los 5 millones de euros. No es baladí, pero mirad más abajo. Los señores que veis a la derecha sois vosotros. Es decir, la sociedad profesional está arriba, que es el cuadradito con las casitas. Pero abajo estamos los administradores y los directores de las compañías. Y esos también responden en el sistema de prevención de blanqueo. Hay un desdoblamiento de la responsabilidad. Y esa responsabilidad también llega hasta 5 millones por cada consejero o por cada administrador. O sea, son cuantías verdaderamente muy, muy importantes. Te dicen allí, cuando preguntas a los de Tesoro, que es que normalmente las mínimas se han mantenido. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte tenemos! Las mínimas efectivamente se mantienen. Pero claro, el abanico sancionador se ha extendido en unos niveles impresionantes, ¿no? Hay también posibles separaciones, como veis, del cargo. Bueno, y fijaros que en la letra B tenéis la amonestación pública. No es nada elegante que en Teruel la asesoría fiscal haya sido sancionada porque no incumple con los temas de blanqueo y salga en la prensa en Teruel el asunto. Claro, en la nueva directiva contempla la publicidad de las sanciones, digamos que la nueva regulación además lo contempla y se incorpora también la posibilidad de amonestar públicamente a los directivos y administradores. Hay un riesgo reputacional, y ojo porque, fijaros lo que viene ahora, las muy graves, hasta 10 millones de euros por cada... Esto es para entregar las llaves al inspector, si viene, ¿no? Le das las llaves del despacho y te marchas, porque realmente 10 millones de euros es una cosa tremenda, ¿no? También hay magnitudes vinculadas a volumen de ventas que son enormes y también 10 millones para los administradores y directivos, con posible separación del cargo hasta un máximo de 10 años para poder ejercer las funciones de administrador de cualquier entidad. Por tanto, el tema se ha recrudecido y los problemas son, en ese sentido, pues, a tener muy, muy en consideración. Junto a estos riesgos está el riesgo final, que es el riesgo de carácter penal. El asesor fiscal que incumple gravemente sus deberes en materia de prevención y su cliente, lamentablemente, era colombiano y estaba vinculado con el narcotráfico, puede ser condenado por un delito imprudente de blanqueo de capitales a 2 años de prisión y una multa del tanto al triple de las cantidades que han sido blanqueadas. Artículo 301.3 del Código Penal. El final de fiesta es que si el cliente es malo y yo no he comunicado la operación, ojo, y yo no he comunicado la operación, porque claro, eso es como una carta de exención de responsabilidad. Si la he comunicado, estoy exento de responsabilidad penal, ojo. No la he comunicado y en el registro policial aparece mi tarjeta y las declaraciones nuestras aparecen como colaborador, el despacho de Teruel tal y cual, estamos incursos en responsabilidad de carácter penal, que es la parte, que es lo peor que nos puede ocurrir, sin duda alguna. Bueno, voy a pedir a mis compañeros de medios tecnológicos que nos cambien a la siguiente presentación, que es la de las reformas legales. Tenemos que hacer un pequeño cambio ahora y vais a ver ahora lo que es el decreto ley con un poco más de detalle, en algunos puntos que también nos van a afectar porque son puntos que nos afectan a todos. Hemos visto ya la parte sancionadora y hemos visto el tema de la famosa letra O, pero hay más reformas que son relevantes. Fijaros. Nuestra ley, nuestro decreto sobre todo, ya había incorporado una buena parte de la cuarta directiva y esto lo que hace es completar. El decreto ley que ha salido es de mínimos. Había un anteproyecto de ley que lo tenéis colgado en la página web para los más científicos e interesados. En la página de Tesoro tenéis un anteproyecto que se publicó en enero, que era mucho más ambicioso que lo que ha publicado el decreto ley. El decreto ley es una norma pactada entre los grupos políticos para evitar un nuevo expediente sancionador a España por incumplimiento de la transposición de la directiva. Por tanto, lo que tenéis es una reforma parcial y que va a ser pronto objeto de una ampliación, a no tardar mucho y seguramente, bueno, no tardar mucho, en fin, en fase de transposición de la quinta directiva, que debe estar en vigor antes de enero del año 2020. Luego, el año 2019, previsiblemente habrá una nueva reforma legal mucho más amplia que la que introduce este decreto ley. Bueno, fijaros, diligencia reforzada cuando hay países de riesgo. Se toman medidas sobre eso. En el tema de los políticos, lo hemos comentado ya también, se unifica el régimen entre políticos nacionales y extranjeros. Hay una obligación específica para la actividad comercial que se ha reducido en sus umbrales, que lo vamos a comentar. Hemos incrementado mucho nuestro régimen sancionador y se han creado los canales de denuncia a los que le dedicaremos también al final algunas palabras. Bueno.
el tema de los países de riesgo es un auténtico guirigay, en el que hay muy difícil delimitación, porque, fijaros, es verdad que el artículo 9 de la cuarta directiva, que es un artículo de interesante lectura antes de irse a acostar en la mesilla de noche, es un artículo que hace referencia a qué jurisdicciones son de riesgo, pero hace referencia diciendo que es la que diga el Gafi y otras organizaciones internacionales. Bueno, y entonces luego resulta que dice, no, por reglamento delegado la Comisión aprobará una lista de países no cooperantes, que es una cosa muy buena, de países de riesgo. Y entonces, en el año 2016, se publica una lista, en julio, de países no cooperantes. Está Siria, está Birmania, Antigua Birmania, están, por supuesto, Corea del Norte e Irán. Bueno, hay los dos excluidos ya totalmente y el resto que están en la lista de los intermedios, ¿no? De la lista gris que le llaman, no cooperantes. Lo que me va a imponer es obligaciones de diligencia reforzada cuando el cliente o reside allí, o es nacional de allí, o trae o lleva fondos de aquí para allá. Hay que tomar estas medidas. El problema que tiene es que esta lista es viva. Esta lista de no cooperantes, todo el mundo opina. El Gafi cada 6 meses dice, ahora se va a Birmania, ahora entra a Filipinas, ahora sale... Claro, es una lista muy compleja y, por tanto, hay un perímetro que no es tan fácil de delimitar. En términos prácticos, a nuestros queridos clientes les aconsejamos que hagan una cosa, y es que si el cliente viene de un país que no es de la Unión Europea, no es del Espacio Económico Europeo y que no está en lo que se llama la lista de países equivalentes, que es así que existe, hay una lista que publicó Tesoro en el año 2012, la podéis ver en la página de Tesoro, resolución de los países equivalentes, que enumera los equivalentes, que son pues, todos los países desarrollados importantes, están en la lista, ¿vale? Bueno, yo creo que si viene de Kazajstán el cliente, aunque no esté en la lista de no cooperantes, yo preguntaría algo más, porque si va a invertir en inmuebles en España y viene con una morterada de millones a nuestra asesoría, convendría preguntarle. Es decir, entendemos que desde el punto de vista de la diligencia reforzada de estos controles adicionales, si el país del que reside o del que viene o del que es nacional o trae los fondos es un país que no está en nuestro entorno económico ni en la lista de países equivalentes, aplicamos medidas de diligencia reforzada. Vamos a preguntarle más cosas, vamos a documentar su actividad económica, pedirle que nos justifique sus actividades, etcétera, etcétera. Esto es un consejo práctico que me parece de mucho interés. Bueno, efectivamente, fijaros que Tesoro se acoge a la lista del Gafi, que es la más importante, ¿no? Que está todo el día publicando y examinando los estados, pero claro, a veces dice, no, pero yo, que lo ha sacado Gafi, yo no lo saco de mi lista. Entonces puede haber divergencias en los criterios de estos organismos internacionales. Utilicemos este criterio general que nos parece muy interesante. Ya hemos hablado del tema. Bueno, hay, por supuesto, la inclusión muy notoria de los directores de las organizaciones internacionales y de los altos cargos de los partidos políticos y de las organizaciones sindicales y empresariales, lo cual nos parece que es de rigor, ¿no? Como personas con responsabilidad pública sometidas a medidas de diligencia reforzadas. No nos parece igual de bien que se diga que debe ser un directivo con la jerarquía y antigüedad suficiente. Estos son términos... La norma de blanqueo está plagada de conceptos jurídicos indeterminados, lo cual solo puede solucionarse porque vuestro REAF os ayude a elaborar un manual de procedimiento y negocie corporativamente sus términos con el regulador para tener un marco concreto o por lo menos tener un sistema escrito en el que, digamos, utilicemos un criterio. Porque fijaros la segunda parte, la de abajo. Hasta ahora, el político, cuando había cesado a los 2 años, quedaba limpio de polvo y paja y ya le tratábamos como cualquier ciudadano. Pero claro, ahora la norma, con buen criterio también creo yo, dice, no, un momento, si era un político pero tocaba mucho, tenía mucha responsabilidad sobre ciertas cosas, hombre, a lo mejor tiene usted que mantener la diligencia debida reforzada posteriormente. ¿Pero cuánto posteriormente? Y no nos dice cuánto. Es decir, la norma nos sigue llevando al terreno de autorregulación en muchos puntos. Nosotros, como defensa ante esto, hemos utilizado habitualmente en nuestra estrategia de asesoramiento a los clientes en la famosa comunicación del manual al servicio ejecutivo. Nosotros, a nuestros clientes, todos comunican su manual y le dicen al inspector, al supervisor, le dicen, mire usted, yo aplico este criterio. No son 2, son 5 años, salvo que el jefe diga que son más, que entonces se apuntan más. Tenemos un criterio ante los conceptos jurídicos indeterminados muy frecuentes que la norma de prevención contiene. Y ese criterio, si el Banco de España no me dice que no, me dice que sí, porque es un ente público. Si recibe un documento sellado, su labor legal es supervisar los manuales de procedimiento de los sujetos obligados, y luego viene el inspector y me quiere sancionar porque no le gusta mi criterio, podré defender a mi cliente, le podré defender. Esa opción que era
evidente hasta el año 2010, porque era obligatorio para todos los sujetos obligados, me imagino que vosotros mandaríais el vuestro, ya sabéis de qué hablo, bueno, era obligatorio para todos. A partir de 2010, entre el 2010 y el agosto de este año, era voluntario. Pero era voluntario, nosotros siempre sugeríamos al cliente que lo hiciera, para dar seguridad al cumplimiento de sus obligaciones. Y a partir de agosto no se puede remitir, no se puede remitir. El regulador entiende que la responsabilidad debe residenciarse solo en el sujeto obligado y, por tanto, nos exponemos a un criterio divergente de los inspectores que nos puede llevar a situaciones sancionadoras graves. Graves. Por tanto, lanzo el envite a vuestros colegios profesionales, porque ahora se hace más importante que nunca el que contéis con órganos centralizados de prevención o, cuando menos, que hagáis una interlocución directa con el regulador para negociar en forma de acuerdos de buenas prácticas el contenido mínimo de vuestros procedimientos internos en materia de prevención. Algo esencial desde el punto de vista de vuestra responsabilidad que luego puede exigiros el regulador. Bueno, pues ahora llegamos a otro capítulo estrella de la reforma, los canales de denuncia. Ya la normativa de prevención contemplaba un canal de comunicación interno, que era el que se debía establecer necesariamente para que el empleado directivo o agente comunicara al órgano de control o al titular de la actividad, en este caso, actividad profesional, que había detectado una operación con riesgos. Bueno, ese canal ya existía y se ha incorporado uno nuevo que nada tiene que ver con esto, porque es un canal de denuncia contra el empleador. Es decir, es un canal de comunicación interna de incumplimientos de la normativa de prevención por parte del sujeto obligado. Los empleados, los agentes, los directivos tienen que poder tener ese canal. En la formación que debéis impartir a vuestros empleados, debéis informar específicamente de la existencia de este canal y el empleado podrá comunicar estos incumplimientos. Este canal, además, la polémica sobre si podía ser o no anónimo se ha resuelto. Puede ser una comunicación anónima, puede ser anónima, y por tanto puede darse el caso de que pues, con relativa frecuencia nos encontremos con que empleados ya no comuniquen operaciones sospechosas, sino que comunican incumplimientos en la materia por parte de la compañía. Claro, la norma dice, hombre, como ya también existía un canal de denuncias asociado al compliance penal, al tema de cumplimiento penal, pues también puede ser el mismo canal el que se utilice y, por tanto, bueno, esas cautelas que las compañías están aplicando en relación con externalizar este canal, ¿no? Procurar que sea un canal diferente al del servidor propio de la compañía, en fin, tomar medidas adicionales de protección de datos sobre los informantes, la confidencialidad de las transmisiones, etcétera. Estas medidas de seguridad adicionales parece que son razonables también para este canal de denuncias internas. Pensad que el sistema se basa en la información cruzada. No solamente el empleado puede comunicar. Una transacción en la que intervienen varios sujetos obligados está sometida a la obligación de comunicación por todos los que intervienen en la cadena. O dicho de otra manera, si los notarios que comunican mucho han comunicado la compraventa del inmueble en el que yo he intervenido como asesor y la operación era sospechosa, el SEPLAC tiene ya una comunicación de operaciones sospechosas en la que yo he intervenido como asesor. Y hay también un conocimiento y un riesgo de que me vinculen con una operación que tenía elementos de sospecha que yo no he comunicado. Esto hay que tenerlo muy presente porque está todo en la misma línea, es decir, están buscando la forma de responsabilizar o de identificar las infracciones en la materia. Bueno, además hay un canal de denuncias públicos. No está aquí porque no está regulado todavía, pero bueno, se prevé que hay una orden ministerial que regule un canal de denuncia público. Lo mismo, pero hacia afuera. El empleado, agente directivo, podrá dirigirse al SEPLAC directamente cuando la compañía en la que trabaja o el despacho profesional en el que trabaja incumple la norma de prevención y así podrá ponerlo en conocimiento de la autoridad. Bueno, como os decía, si tenemos ese segundo nivel de cumplimiento, 10 o más empleados o 2 millones tal de ventas o base imponible o balance general, tendremos que designar un representante que será un directivo, dice la norma. Y la norma introduce como novedad que sea residente en España, salvo para entidades financieras que prestan servicios en régimen de libertad de establecimiento, sin establecimiento en España. En ese caso, puede ser un representante no residente. Se ha reducido, fijaros, hasta ahora sabéis que está el sector financiero, el asegurador, el inmobiliario, el juego, el transporte de fondos, fundaciones, asociaciones, había varios sectores sujetos por su naturaleza de actividad
Había también una previsión general de sujeción de los comerciantes que venden y cobran en efectivo por más de 15.000 euros. Cualquier comerciante que hiciera compraventa de bienes y cobrara más de 15.000 euros tenía que aplicar un régimen simplificado de cumplimiento a la operación con su cliente, identificarle, comunicar la operación, etc. Bueno, el caso es que ahora ese umbral se ha rebajado a los 10.000 euros, pero hay una notoria diferencia, que no sé yo muy bien por qué se justifica, pero en fin, al final han dejado fuera a los residentes. Solo si el no residente viene y compra con dinero efectivo por más de 10.000 euros, podremos o deberemos aplicar medidas como comerciantes. Esto no afecta a los despachos de abogados, ¿eh? Esto afecta solo a comerciantes con bienes que en sus transacciones hagan cobros en efectivo, ¿eh? Y tampoco afecta a los profesionales en general, ¿eh? Bueno, estos por sectores no interesan, voy a pasarlo porque no en los beneficiarios de los seguros hay que aplicar medidas de diligencia también. Esto es lo que hemos visto de los famosos la letra O. Los casinos se ha rebajado el umbral a 2.000 euros y además se contempla ahora que ya no solo es para los pagos, también para la compraventa de fichas por ese importe. Bueno, estos son ya previsiones específicas para otras entidades. Bueno, nos queda un poquito, voy a haceros una referencia al funcionamiento del SEPLAC, que siempre me gusta acabar con esto. Fijaros, el SEPLAC son 130 funcionarios, tienen una capacidad de supervisión relativamente pequeña, pero bueno, están valiéndose de la Inspección de Seguros, de la CNMV, de la Inspección del Banco de España, para bueno, ampliar su rango de acción mediante convenios de colaboración con otros órganos supervisores. Con Hacienda es previsible que llegue un momento determinado que también tengan algún tipo de acuerdo, porque es algo que ya se oye, ¿no? Claro, para facilitar su labor supervisora están mandando cartas, hacen inspecciones a distancia. Mándeme su manual, mándeme el informe del experto externo para ver qué le dice el experto externo, mándeme su programa de formación, mándeme... nos hacen verificaciones sin presencia del inspector, pero bueno, cuando hay sanciones muy graves, se hacen 40 o 50 expedientes al año, no mucho más, pero son importantes. Y eso con el sistema sancionador anterior, o sea que ahora se va a agravar todavía más el importe y la cuantía de las sanciones. El supervisor, y en este momento lo que se dice en los mentideros es que es previsible que el supervisor de prevención de blanqueo también quede residenciado en la EBA, en la Autoridad Bancaria Central Europea. Lo que no sabemos es qué va a pasar con los profesionales y con otro tipo de sujetos obligados, porque esto tiene un sentido cuando hablamos de entidades financieras, pero no entendemos que sea tan claro cuando se trata de supervisar a comercios, a casinos o a abogados o auditores. Ahí no vemos tan clara esa utilidad o ese posible esquema, pero se quiere de alguna manera llevar la supervisión a nivel central, El SEPLAC está integrado por inspectores de Hacienda, por inspectores de aduanas, por inspectores del Banco de España, por técnicos del Banco de España, por técnicos de Hacienda, en fin, por el servicio de funcionarios de vigilancia bancaria, funcionarios de policía, de Guardia Civil. Tiene acceso a todo un conjunto de bases de datos muy importantes. Cada vez tiene más interrelación con otros servicios de inteligencia financiera de otros países por la red. Hay un grupo Egmont que permite intercambiar información por la red. Y, por tanto, bueno, es un organismo con una capacidad de información muy importante. Tiene todo balanza de pagos a su disposición, en fin, tiene mucha capacidad de información y, sobre todo, cuando encuentra, como os decía antes, que una información puede ser sensible, nos pasan por la base de datos policial, pero no por la de antecedentes, sino por la base de datos de verdad. Igual en la Guardia Civil, igual en Vigilancia Aduanera. Por tanto, bueno, es un organismo con una capacidad de verificación muy importante. Van a supervisar a nivel de grupo y se van a desplazar. Están un poco equiparándose a la inspección de entidades de crédito y ahorro. Ellos, cuando ya se extiende la competencia a las sucursales y filiales, podrán hacer inspecciones in situ en destino, con la colaboración de los inspectores locales, algo que ya hacen los inspectores del Banco de España y que ese modelo pues, se va a trasladar también, como os decía, a la inspección española. Por supuesto, esa supervisión, dado que el cumplimiento, cuando hablamos de grupos mercantiles, está residenciado en el grupo, esa supervisión, esos requerimientos de información podrán dirigirse al grupo mercantil, entendido como tal en el ámbito, por la regulación del Código de Comercio. Bueno, esto ya lo hemos comentado, esa agravación enorme de las sanciones. Y, bueno, os decía también que la publicidad, digamos, de alguna manera se ha potenciado, ¿no? Al ampliar la amonestación pública a las personas físicas, a los directivos o administradores, y además, como veis ahí, porque las sanciones se van a publicar en la web durante un plazo de 5 años. Las sanciones impuestas con la sanción de amonestación pública estarán publicadas 5 años en la página de la Comisión.
Incluso se prevé que se publiquen aquellas en las que no se impone la administración pública, se van a publicar sin dar el dato del sujeto infractor, pero se va a publicar también el resultado de los expedientes sancionadores en los casos en que así considere la comisión, sin identificar a las personas que lo han. Bueno, este es el tema de las, como veis aquí, el canal de denuncias que se va a regular por orden ministerial, las denuncias al propio SEPBLAC, el canal externo de denuncias que decíamos, y como os explicaba antes, se impone esa obligación de comunicar, de formar a nuestros empleados sobre la materia para mejorar el cumplimiento. No puede el empresario tomar represalias contra el empleado delator, porque la norma se lo prohíbe. Podrá despedirle por otros motivos, pero no por estos. El asunto es que todo es confidencial y la norma intenta proteger al empleado que comunica. Y con esto abro un turno de preguntas. Abrimos turno de preguntas. ¿Hay alguien? Sí, hola, buenas tardes. El tema de las donaciones de estas empresas que se dedican a buscar fondos para que hagan donaciones en ONGs, fundaciones y ese tipo de organizaciones, ¿también se tiene que dedicar a...? Sí, vamos a ver. El anteproyecto de ley regula las plataformas de financiación participativas, que son, digamos, entidades que captan fondos para finalidades mercantiles de inversión en inmuebles o en sociedades mercantiles. El fenómeno fintech y el fenómeno de captación de fondos a través de la red es un fenómeno que se contempla en la 5ª directiva, que va a ser objeto de transposición. Es decir, todavía no está regulado. Pero el tema de los crowdfunding son indudablemente actividades de un riesgo muy considerable. Y esto se ha puesto de manifiesto al regulador y es previsible que con ocasión de la transposición de la 5ª directiva se incorporen nuevas regulaciones para este tipo de entidades. Porque yo dono a través de un portal de crowdfunding que tiene un plazo de ejecución de los proyectos humanitarios que no se ejecutan y luego se me reintegran los fondos a una cuenta que yo designo, bancaria. Estoy blanqueando. O en Estados Unidos, recientemente, se detecta cómo una compañía de crowdfunding consigue captar fondos para las viudas de los mártires, de los soldados muertos en la guerra de Siria, y se descubre que es la yihad la que está tratando de allegar fondos para las mujeres de los suicidas. Bueno, quiero deciros, el sector de las donaciones de las fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, y muy particularmente su utilización por la red, es un sector que va a ser objeto de una regulación específica. Hoy están las donaciones, las fundaciones de modo general están reguladas, también las asociaciones, y bueno, hay que regular las plataformas de intercambio de... La 5ª directiva nos trae también esto, no hemos hablado de ese tema, pero bueno, de los bitcoin y tal, es que hay mucho que hablar, pero ya me invitas en otro congreso de estos y ya os lo cuento. Sí. Se va a regular una plataforma de intercambio de moneda fiduciaria por moneda virtual y se va a regular los monederos electrónicos, todo eso ya está previsto en la 5ª directiva. A ver, es una pregunta sobre un tema, creo que es acuciante y algo que suele ocurrir. Llama al despacho una persona extranjera que tiene dudas sobre venir a España a hacer determinadas inversiones inmobiliarias. Sí. Entonces, en el proceso de generación de interés sobre la inversión, obviamente, hay mucha paja y vienen con unas ideas que normalmente desde el despacho inicialmente lo que hace es que se le comunica la realidad impositiva para que se produzca un desistimiento inicial, sin una captación del cliente, sin que aún sea cliente y sin que se cobre. Ahí se está cometiendo algún tipo de acto, o ya antes de responder tenemos que empezar a decir, bueno, ¿y usted quién es? ¿Y dónde son los fondos? ¿Y cuáles son las sociedades que quieren participar? ¿Y de dónde viene el dinero? No sé si me he explicado un poco. Te he explicado perfectamente. La norma tiene un criterio. Dice, si usted rechaza al cliente y tiene información relevante sobre sus operaciones, debe comunicarlo. El cliente rechazado hay que comunicarlo. La norma lo contempla así. Dice, si la información que usted ha obtenido es relevante, claro, si nos dice que es el patrón el que va a invertir en España no sé cuántos millones de euros, pues no. O si realmente no tenemos una sola documentación que permita acreditar con un mínimo de fiabilidad lo que está diciendo el cliente, no. Pero si hay información suficiente, la norma exige que rechacemos y comuniquemos las dos cosas. Respondo así, ¿verdad? Sí.
Hola, buenas tardes. Hola. Dice usted que supone una infracción revelar a un cliente que has notificado al Banco de España o al SEPLAC. Sí. ¿Se enteraría el cliente que hemos sido nosotros quienes hemos revelado esa información? No, Gracias. no se va a enterar por lo siguiente. En un momento he dicho que es un tema muy jurídico, pero debéis conocerlo. La norma dice expresamente que el informe SEPLAC no puede utilizarse como una prueba en el proceso penal. No tiene valor probatorio. Es decir, obliga a que la Policía Judicial obtenga esa información por otras fuentes. Por otras fuentes. Claro, que el malo malísimo se acuerde que el cajero de aquel banco fue el que le miró mal y tal, es un tema distinto, pero no va a haber una prueba documental. No va a existir. Sí. A ver. Perdón. Hola. Sí. No te oímos, perdón, pero no te oímos. Fallan los medios. Las pilas. A ver. No. Cambiar el micrófono si no, porque si no... Cambiar el micrófono que si no no se escucha la pregunta. Ahora, bueno, buenas tardes, Luis. Muchas gracias por tu exposición. Yo quería conocer tu punto de vista acerca de una situación que a mí se me ha planteado en varias ocasiones en relación con el proceso de diligencia debida a la hora de la identificación del cliente. Y es en relación pues, con ciertas sociedades que, aun no estando cotizadas, tienen el capital atomizado de tal manera que nadie tiene más del 25% del capital o de los derechos de voto. En tales casos, el titular real pues será el órgano de administración, el Consejo de Administración. Eso dice la norma. Y en estos casos pues, se cuenta con un acta de titularidad real en el que se identifican los miembros del Consejo de Administración, nombres, apellidos, DNIs, pasaportes en caso de ser no residentes, etc. Eso es. Hay quien interpreta que, a pesar de tener el acta de titularidad real en estos casos, hace falta incluso contar con el DNI, una fotocopia del DNI o el pasaporte del consejero, lo cual genera problemas, digamos, comerciales, porque de violencia un poco ambiental con respecto al consejero, que no entiende por qué, aparte de tener un acta otorgada ante notario, pues tiene que dar él su DNI, su documento de identificación. Sí. ¿Qué opinión tienes al respecto? Pues mira, las medidas de diligencia debida están referidas en la norma al sujeto, al cliente y al titular real del cliente. A mí mucho me temo que tenemos fundamento para considerar que debe aportarse esa copia, porque la norma dice aplique diligencia debida sobre el cliente y sobre el titular real en el caso de que exista, ¿no? Entonces, la norma a su vez nos refiere, como bien has explicado, a los administradores cuando no exista un titular real por control, por capital. Entonces, mi interpretación de la norma es que efectivamente es vinculante y hay que pedir esa copia del DNI. O sea, aparte del acta de titularidad, hay que contar con los DNIs de los consejeros. Bueno, vamos a ver, hay que identificar adecuadamente a los titulares reales. Si tienes un acta notarial con ya los consejeros identificados debidamente, no hace falta obtener copia del DNI. No, a eso voy. Ese es el caso. No. Si tienes un acta, vamos a ver, la diligencia debida ante la presencia de un acta de la titularidad real, salvo que, vamos, yo creo que en el caso de la diligencia reforzada, si la operación presenta elementos de riesgo adicionales, sí se lo pediría, pero solo cuando presente riesgos adicionales. En una diligencia normal, con el acta notarial nos basta, es suficiente. A mi juicio sí lo es. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Sí, buenas tardes. Hola. Con la cuestión de la primera pregunta, el absurdo está en que si un extranjero quiere hacer inversiones inmobiliarias de más de 500.000 euros, con la tarjeta Gold puede obtener la residencia. Sí. Bueno, esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión es que teniendo doble titulación, siendo abogado y siendo asesor fiscal, estando tanto en los colegios de abogados como en el colegio de economistas o REGAF, ¿no? El secreto profesional, ¿dónde lo encuadramos? ¿Dónde lo ubicamos? Claro, pues te respondo a las dos. Mira, empezando por esta última. Bueno, en realidad con la primera pregunta te llama la atención que se pueda obtener esa verdad y que evidentemente es una política de captación de valor y de inversiones, pero no nos exime, aunque estemos en ese umbral y tengamos esa cualidad
no nos exime de las obligaciones de diligencia de vida sobre el inversor extranjero en ningún caso, y muy especialmente sobre los no residentes, que es un área en la que tenemos que tener especial cautela. En relación con la segunda cuestión, los abogados estamos mencionados de modo expreso en la norma con una especial protección por vía de secreto profesional. Yo creo que en ese caso rige lo más, es decir, tienes la protección amparada por la norma como letrado. Sí. Perdona, es que me ha quedado una duda con las primeras preguntas que te han planteado. Sí. Porque yo hasta ahora llevaba un sistema práctico que era cuál. Yo nunca soy responsable del pasado, yo soy letrado, soy abogado. De lo que tú me cuentes que hiciste, me lo has contado, ya está. Eso ahí se queda, enterrado, primera. Y segunda, nadie es mi cliente si nunca me ha pagado una factura. Es decir, si tú vienes, me cuentas una película, no me gusta, no te hago una propuesta de servicios profesionales y no te facturo, tú no eres mi cliente. Ya. Hasta luego, Lucas. Y yo no tengo que hacer nada más. Bueno, y yo juraré por te respondo a las dos cosas. Mira, juraré por 1000 muertos que no te he visto en mi vida. Eso es una cosa prudente. Si no hay un fax por medio, vamos bien, ni un correo. No, o sea... nunca, y obviamente nunca me he dado una comunicación escrita. Yo estoy pensando en alguien que viene a mí porque sabe que soy abogado y en la confianza de que soy abogado me cuenta algo. Mira, un letrado y no le cobro por la consulta. Mira, un letrado no puede comunicar a su cliente si se ha limitado a ponerse las manos en la cabeza y decir, madre mía, la que has liado y tal, ¿no? Si tú has hecho eso, le he dicho, joder, ¿qué me dice este tío que tiene un dinero en Andorra, que estafó en una no sé cuánto y que viene... Yo le diré como letrado, mira, esto es un delito de blanqueo de capitales, ¿sí? Esto es un delito fiscal, esto es... Pero lo que estoy haciendo con eso es fijar sus responsabilidades. La norma dice, si yo fijo la posición jurídica de mi cliente, no tengo ninguna obligación de comunicación. Claro, ya, pero lo que no Para que lo veamos de una manera gráfica. Además, la has liado porque el abuelo de Andorra, joder, pues mire, el abuelo de Andorra y yo soy el letrado y me dice, oiga, ¿y qué me pasa si me descubren? Joder, por las penas del infierno, mire, 720, el 150%, tal cual, incluso delito fiscal, no sé cuánto y tal. Bueno, hasta ahí estoy asesorando, no tengo ninguna obligación. Ahora, si ya te digo, me cuenta el tío una milonga, no es que el abuelo tenía una empresa allí en Andorra y tal, y vendía televisiones, bueno, medio creo. Y me dice, no, y ahora quiero traer la pasta. Y entonces yo le digo, no, yo le monto una estructura de sociedades mercantiles. Yo le monto la sociedad para traer. Yo estructuro su... Sí. Pero yo en ese escenario ya he dejado de ser un asesor jurídico no le hago y me he convertido nunca hacia le adelante facturo. en un asesor. Nunca le facturo de verdad, además. Bueno, vamos a ver. Lamentablemente, el concepto de cliente se entiende con una extensión enorme en el supervisor. Yo he tenido algunas infracciones de clientes por proveedores, ¿no? O sea, por intervinientes en las transacciones sobre las que se debía aplicar diligencia debida o comunicar transacciones. O sea, que ya no os agarréis demasiado al concepto de cliente porque está entendido en un sentido bastante amplio por parte del supervisor. Y eso, ¿sabes lo que te quiero decir? Por ahí vamos regular. Ahora, claro, tú no has visto nada, ¿no? Me dijiste que te contó el tío una cosa por teléfono, coño, no sabes nada. ¿Tú qué sabes de eso? Te cuenta que es un fulano, ¿qué tal? No, pues no sabes nada, ¿no? Y cuando nos vemos por la calle no nos saludamos. Eso es muy prudente. Eso es muy prudente. Gracias. Quiero decir que si no está documentado, no está documentado. Pues en la hora damos por concluida la sesión, dándole las gracias, Muchísimas gracias. a don Ha sido Luis. un placer.